La película es fantástica. Yo no me veía hacía muchísimos años una cosa tan buena. O sea, Sí, yo a creo mí que me sorprendió lo distinto que la recibe uno hoy a cuando la Claro, recibió en su total. momento. eso iba a decir yo. Viste, hay imágenes muy tesas de la película que a mí me marcaron fuerte. Una es los niños en banda transportadora cayendo La a esa salchicha. máquina que los vuelve carne, diciendo, "We don't need education". No Eso, necesitamos control. yo hay unas que no he visto de puro gallina. Por ejemplo, Brasil no he sido capaz. Y Brasil por es muy ejemplo, El buena Imperio de los película. Sentidos tampoco he sido capaz. La película más difícil para mí de ver, que me quiero quitar de verla, es La Pasión de Cristo, porque es demasiado brava de Yo no pasar por esa recuerdo si la vi. película. No recuerdo, no Sí, creo. sí, Creo que he visto Esa, sangrienta, pedazos y ya. muy. mm, Para mí, Rápido y Furioso, la 7 porque me parece que se salió pues de todo lo que, del universo, me parece pues que De lo que no, no, esperabas. ¿o no? sí, es una, Sí, nos cogieron aquí hablando de cosas capilares, temas normales entre Temas nosotros. que dietísticos, siempre tocamos. dietísticos. Siempre serán de interés entre nosotros. Bueno, hoy un tema delicadísimo, delicadísimo. La película The Wall de Pink Floyd. La Me película y aterra. el universo, la película y el universo, porque es un universo completo. O sea, alrededor de lo que pasa con The Wall, hay un montón de cosas que son súper complejas y la película, yo no sé si es de las más duras que hemos visto, ¿no? En lo simbólico, yo creo que es de las que a uno más le pegaron. Hoy vamos a tener una primera vez en este serie de programas. Mm. La película es fantástica. Yo no me veía hacía muchísimos años una cosa tan buena. O sea, Sí, yo a creo mí que me sorprendió lo distinto que la recibe uno hoy a cuando la Claro, recibió en su total. momento. eso iba a decir yo. Pero yo te digo, yo hacía, pero muchos años no la veía. O sea, yo la última vez que la vi tenía 18 años. Estábamos en la No, universidad yo empezando. seguramente tenía un poquito más, pero todavía existían las perubólicas y recuerdo que la había visto en una perubólica. ¿Y Pero esta recuerdas la película primera vez? no la dan en Sí. ninguna parte. Esta película No, no. no. Está en YouTube, para el que la quiera ver. Está en Yo, YouTube yo con me, No, subtítulo en más, español también. la busqué en toda, o sea, en cuanta Streaming. plataforma plataforma. y nada, no se veía. No, yo la primera vez que vi esta película tenía por ahí 15 o 16 años. O sea, ya un poquitico después de que la película salió. Y era en ese momento cuando uno creía que sabía un montón de cosas y que uno era muy inteligente. Y la Mm. gente decía, no, yo me la vi 4 veces y no la entendí, y la vine a entender cuando me la vi. Y yo, no, no, claro, y me la vi, y yo, sí, claro. Y uno la entiende en ese momento con base en la experiencia que tiene uno a esa edad. Después yo me la volví a ver cuando tenía 18, que me dio por verme esas películas difíciles que siempre me dieron duro, y me la volví Tarkovsky. a ver. Pues no, Brasil y Mm. esta. No fue en una sola sentada, obviamente, No, pero pero Paréntesis. ¿Cuáles películas duras se han visto? A ver, The Wall, Expreso de Medianoche, ¿no? no, y el espejo de Vas a Tarkovsky es muy meter bravo. dos de este mismo mano, que no, pero Expreso de Medianoche es dura no de entender, sino dura de la realidad, De de soportar. ver. pero no es dura de entender. No, Yo entender diría, no. dura Me de refiero a que entender la que nos aquí no vimos en sale la... como, Dura, sí, sí, claro, pero es muy buena. Yo esa la he repetido, sí. A mí Expreso de Medianoche me gusta mucho. O sea, para mí la Reds, parte más dramática son cuando tiene contacto con su novia Sí, y cuando el pedazo que se empieza a dar vueltas en contra de todos los demás. sí. Son como esta. los pedazos. ¿Cuál más les parece dura? Así que ustedes digan, hijo de Es un madre, Pero contra el pedacito como de espejo. seis. dura de ver, la Tarkovsky, de, el espejo. no, no, pero no de El de entender. Jodorowsky, el topo. El topo es muy dura, bueno, el topo es impresionante. Yo Y hay las de unas que, Buñuel, las de Buñuel también son bravas. Yo hay unas que no he visto de puro gallina.
Por ejemplo, Brasil no he sido capaz. Y Brasil por es muy ejemplo, El buena Imperio de los película. Sentidos tampoco he sido capaz. El Imperio de los Sentidos es muy chévere, pero es muy dura también. Pero Brasil hay que vérsela. Este año habían dicho que iban a hacer otra versión, ¿cierto? De 1900, de 1984. Brasil es 1984 con otro nombre. Ese está entre eso y El Mundo Feliz y esas utopías raras. Pero a mí, por ejemplo, Distopías, utopías. la película más difícil para mí de ver, que me quiero quitar de verla, es La Pasión de Cristo, porque es demasiado brava de Yo no pasar por esa recuerdo si la vi. película. No recuerdo, no Sí, creo. sí, se Creo que he visto Esa, presenta pedazos y muy. ya. mm, Para mí, Rápido y Furioso, la 7 porque me parece que se salió pues de todo lo que, del universo, me parece pues que De lo que no, no, esperabas. sí, no representa Qué pues, pasa en las siete, hombre, que llama? no, hay una sobre todo donde se muere Gal Gadot, y yo digo, eso no, no debería Eso pasar no en puede ningún ser. universo. en ningún universo, en ninguno, Gal Gadot debería ser eterna, como la Mujer Maravilla, debería ser eterna. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas otra vez y volvamos otra vez a The Wall. Bueno, A ver, yo creo que hay una cosa muy importante en The Wall y es que fue el momento para acercarnos realmente a Pink Floyd de verdad, porque nosotros sabíamos de Pink Floyd y Pink Floyd pues venía tocando desde hacía mucho tiempo, pero este fue el momento del despertar a Pink Floyd, ¿o no? O sea, no pues era que fuéramos depende de la edad que fanáticos uno Yo todos. creo tuviera. que eso depende en qué momento hayamos visto la película. Pero es Porque, que, porque si digo que, por ejemplo, si antes del 87 yo creo que ya pues 87 88 ya escuchaba uno Pink Floyd. Pues Dark Eh, Side of the Moon es del 73. Sí, no, no, claro, Actual. pero es que una cosa es cuando escuchó, o sea, yo escuché los Beatles, no en el 60 y pico, pues. sí, sí. ¿Y cuando Eh, le llegan a uno? Sí, sí, por eso, cuando le llegan a uno, pues es una evolución musical que uno puede tener. eh, no sé en qué momento me habrá llegado exactamente. Yo creo que a mí me llegó por unos amigos que tenían una taberna y el álbum me impactaba mucho. Que era ese álbum doble, pues ese álbum doble de donde vos cogías y abrías el álbum así y tenés esas hermosas ilustraciones que yo creo que pueden ser lo que más le llaman a uno, pues lo que más me llamaban a mí la atención en ese momento y empezar a escuchar la música que posiblemente se te va a hacer ya una música completa. Cuando ves la película ya sí vas a relacionar completamente todo. A pesar de que en la película faltan algunas de las canciones del álbum. ¿Viste? Hay imágenes muy tesas de la película que a mí me marcaron fuerte. Una es los niños en banda transportadora cayendo Las a esa máquina salchichas. que los vuelve carne, diciendo, "We don't need education". no Eso, necesitamos control. eso me pareció muy impresionante. Y la escena de las dos flores Demasiado coqueteándose la bueno. una a la otra, pero Para Carnívoras. mí pues, esa es la escena más pues, bacana de toda la película, más bonita. Cuando uno ve pero es muy, el nivel de animación, obviamente, pues no lo podemos comparar con lo que estábamos hablando hace Pero 8 es que días, con no, pero es que Akira, todo eso. no tiene que Por ser eso, comparado porque no, 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 precisamente o sea, la idea de la esto es una animación es vaina ser lo que es. completamente diferente, Sí, pero es es que arte. es brutal y el simbolismo pues toda la parte sexual y toda la parte no sexual, todo es muy, muy, Para mí muy la teso. canción, cuando canta Mother, y después termina en el baño afeitándose las cejas y cortándose, ese momento me parece brutal. O sea, es una cosa súper, súper compleja ese momento de él pues confrontándose, me parece súper difícil. Pero es Porque que además uno la no deja de película, remitirla a lo que pasó después, ya con Pink Floyd separado, cuando reviven la película en la caída del muro, en el concierto de la caída del muro, que es una cosa muy tesa porque Waters aprovecha lo que pasó en la película, las gráficas, las imágenes, y lo que pasó ahí para llevar ese concierto eso es 89, ¿cierto? La Sí, caída del muro es 89. 89.
y entonces uno vuelve y revive la película en ese concierto, y eso me parece súper teso. Ahí, Pero, entre paréntesis, esa canción cantada por Sinéad O'Connor, que es brutal. pero en todo caso, pues la relación del muro y la caída del muro con la película, pues no es algo tan así, ¿o sí? Sí, Sí, claro, Pues, total, Totalmente. total. claro. Es que para Pe- entender, si uno Es quiere la Pero, es, entender película, es la la película Guerra hecha en Fría, vivo. la Guerra Fría y la contracultura de esta película es perfecta para eso. no, y es que y pero, la película, esa pero película explica muchas cosas de muchas culturas, inclusive al día de hoy es bastante relevante en muchos sentidos de lo que está pasando el día de hoy. Pero lo que tiene es, él empieza con la guerra y él está hablando de la guerra y después esta pared muestra una separación. Quizás no sea directamente un reflejo de la pared de Berlín, pero no, sí es muy, muy relevante en el sentido. Pero sí es un grito a la Alemania oriental, de véngase para este lado, que usted es el de las salchichas. Pues yo lo entiendo así, o sea, pues No, yo yo no creo. No, no, yo porque creo que le no, yo tira, creo, no, o sea, para mí, o sea, una cosa es la crítica que hay o sea, pues en todo caso la película tiene muchas divisiones. Tiene la primera que es cómo se crea, pues, cómo se crea el niño, pues, o cómo la cabeza de ese man se transforma por la pérdida de su papá, por la falta de esa figura paterna, cómo el sistema educativo le genera todos los traumas que le genera y el sistema educativo pues, hace algo que seguramente para él no es nada bueno, cómo después el desarrollo de esa persona, que es bastante diferente a todas las otras personas del común, ese artista que es explotado, ese artista que también explota, que también hace, y el artista que después en el que él se convierte, cuando ya se convierte en esa figura de dictador que está es en la cabeza de él. Yo no veo simplemente, esa parte lo veo sobre los modelos autoritarios en general, que sean sí, Pero yo referencias no creo, a la no, no, Alemania nazi, sí. y al pero a comunismo, Reino Unido también. no, y al Claro, comunismo. O sea, él sí, está No, y hablando al no porque él comunismo, es la combina, educación en general. no, O sea, no, pero el él asunto de la combina, contracultura, el asunto de la contracultura es los jóvenes rebelándose ante la generación de arriba que no los dejan pensar, no los dejan vivir. El rock and roll y todo lo que viene después es eso. Solo que en claro, Colombia no claro. llegó así, Pero él, en pero él Europa y en también Estados se Unidos es eso. convierte, pero él también se convierte en eso mismo más adelante. O sea, la figura de él de más adelante de dictador y de vamos a acabar con todos los que sean negros, con todos los que sean maricas, con todos los que sean Ah, él judíos, pues empieza a reproducir lo es mismo. exactamente la misma figura que él estaba pero criticando. yo sí siento que hay un ejercicio de, yo no sé si es por los símbolos, por los colores, mucho más enfocado a una dictadura y a un tipo de dictadura de derecha que a un tipo de dictadura de izquierda. para nada, él combina las Las dos. dos, las dos. Por eso Hay es que todo. los que están marchando son martillos, como el martillo y la hoz que tiene Y la voz la bandera de la Unión Soviética. entonces él combina eso, cualquier clase de dictadura o de gobierno autoritario. Es que Pero yo mira, creo que dentro de todo, él está diciendo, no, usted llega a un momento de su vida donde usted es un rebelde y usted se quiere rebelar ante la autoridad, que es lo que pasa en el colegio. Pero después, él, ante toda la presión y todo, él se convierte en lo que se estaba rebelando. Y es de pronto también un llamado al desarrollo de la persona de ser un joven a ser un adulto. Y cómo cuando usted es adulto tiene que, de alguna manera, entrar a ser parte Al de esa sistema. sociedad. pues fíjate que la palabra muro es utilizada en la película de maneras como distintas varias veces. Primero, cuando él dice, vos sos un ladrillo en el muro, cuando están en el colegio, pues es como después de todo, vos no sos más que un ladrillo en el muro, o sea, vos sos un alumnito más que te están formando Uno en un igualito, muro, igualito a ¿cierto? todos los demás. Después, los soldados en la guerra vuelve y dice lo mismo. O sea, mi papá no era más, cuando él ve el pergamino del papá que le manda el Ujú. gobierno porque murió en la guerra, igual mi papá no era más que un ladrillo en el muro. O sea, los soldados también es carne de cañón que lo utilizan como un ladrillo más. Y al final de la película, él ¿cómo se dice eso? Encierra.
encierra en un ladrillo de muro que él crea él mismo y la autoridad se caga en él, pues se sienta en él. literalmente. O sea, él como que genera un muro para tratar de librarse de esa autoridad y tampoco es la solución. Pero es que el Muy muro es desesperanzadora lo que la... lo convierte a él en el desadaptado que es. Porque todo lo que la historia que él tiene desde que nace sin su papá, tiene una mamá que lo protege demasiado, es la mamá devoradora. Después tiene los amigos y después la La parte que a mí novia más tampoco me... colabora, Pero no, pero la novia ya no tiene nada que ver, ella lo quiere a él, pero él no se deja. Sí, pero la la Él novia está novia. quiere a otro también. no, Sí, pero sí. porque él no No, se no, deja, no, pero eso pero es es porque, después, no, no, no. Pues, o sea, porque vení, él no está baile disponible para hace ella. así, ve, Ujú. estoy acá, weón. Sí, ella está Pero tratando y él no se deja. hay una cosa que es muy tesa, digámoslo en la historia, y podemos hablar con algún historiador de la música alrededor de esto, pero es que la separación de Waters y de Gilmour, Waters siguió con esta bandera de The Wall. De hecho, yo estuve en concierto de Waters hace un año y es todavía muy, muy de esto. En cambio, Gilmour le decidió como intentar volver a hacer música nueva, intentar hacer cosas distintas. No está tan pegado de The Wall, no, en los conciertos él no está, digámoslo, con la simbología. En cambio, ustedes ven a Waters todavía con el marrano volando Ah, en los conciertos, con el muro, es parte importante de los conciertos y Waters se quedó muy pegado ahí y se quedó siendo muy activista, además de músico. Pues lo vieron con el señor presidente de ustedes en Nueva York, ahí al ladito, con lo que pasa es que hay megáfono. que entender, lo que pasa es que hay que entender que este man nace y a los 5 meses de nacido le matan al papá en la Ujú. guerra, muere el papá en la guerra, en el 44. O sea que este man, todo lo que está contando en la película es autobiográfico, Es pues. autobiográfico. O sea, la película es muy él, exacto, Sí, a eso iba, y en cambio Gilmore le pone la música, le pone, digámoslo, como lo otro, pero Gilmore incluso en pensamiento es mucho más de derecha, mientras que y la Waters historia de es, Gilmore debe ser muy distinta. exacto, En y cambio, este man, Waters sí es izquierda pura, 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 y radical claro, además. sí, pero uno pues, se mete a estudiar al man y lo entiende. O sea, este man no solamente tiene su historia personal del papá y que el papá era del Partido Comunista, pues pacifista y después en una misión lo matan y tal, sino que además refleja no solo su historia personal, sino que refleja lo que es la contracultura de los baby boomers, pues él es prácticamente un baby boomer, pues él nace antes de que se acabe la guerra, en el Pero 43, el año Sí, anterior, pues, o sea, él es y a un él lo baby cría la boomer, mamá en la posguerra y en la Guerra Fría. O sea, si uno quiere pero entender la además en contracultura un y la Guerra país. Fría, vea esta película. Exacto, pero además en un país que tiene unas connotaciones muy distintas porque es un país, digamos, lo que ha permanecido en la historia un poquito estable políticamente hablando, no, no tiene esos extremos tan de uno del otro y los ingleses son muy, muy elocuentes, como dictando hacia afuera. No es tanto hacia adentro, sino hacia afuera, y lo mismo pasa pues con los irlandeses y con los escoceses. O sea, estos manes son activistas musicales muy tesos, como lo de YouTube, por ejemplo, también, ¿cierto? O sea, son gente que está diciendo mucho en las canciones, tomando partido político en las canciones, y esta película es es una película muy política, independiente de Y lo muy que de la psicológica. discusión, y muy psicológica, pero muy política. O sea, esto es una cosa muy, muy, muy llevada, y las canciones por dentro lo tienen. O sea, las letras de las canciones son canciones muy profundas, muy densas, más que en la película incluso. O sea, uno era capaz de dedicarle Mother a la mamá de uno y uno no sabía qué estaba diciendo cuando y es que dedicaba Mother. ese fue el gran error que nos pasó a nosotros, es nosotros nos enfrentamos a esta película sin tener las herramientas para analizarla, ni de lenguaje, ni de comunicación, ni de experiencia de vida, ni de conocimiento político, ni de nada. Entonces vos ves esta película de Sí. 16 años y crees que es una cosa, No, y y no oís solo, las canciones No, y así puedas solamente leer coger la la letra, crítica a la educación y pero no algo, es no es realmente una crítica a la educación. O sea, yo creo que aquí hay unas cosas tan pero otras cosas. profundas, tan extremadamente profundas, que es que vos no puedes criticar, decir que es una crítica a la educación cuando la pared es fundamental. O sea, vos necesitas ladrillos en la pared. Pero Pues además es una crítica en una época
también a lo que vos decís, a un desarrollo industrial, a un tema de la industrialización del mundo que hoy en día, digámoslo, nada que ver. Hoy en día los pelados están revelados desde los 3 años, ¿cierto? A Pero nosotros revelados contra qué. revelados contra el universo, ¿no? Ellos salen revelados del todo, ellos salen, o sea, no dejándose manejar de nadie. A nosotros nos daba muy duro porque yo creo que nosotros fuimos la última generación que éramos un ladrillo en la pared. Y por eso nos sentimos tan identificados con esta película. A partir de ahí ya no son tan ladrillos, ya hay ellas, ellas, ellos y otro montón de Sí, cosas que no se pero yo, sienten ladrillos contra la pared, así sean ladrillos de la misma pared, pero ellos no se sienten, ellos creen que tienen una identidad particular cada uno y que yo me puedo declarar perro, yo me puedo declarar muro, yo me puedo declarar columna si me da la gana. Nosotros no, nosotros como sí que no, éramos un pero no, ladrillo. pero nosotros también, yo tuve mi época de rebeldía que inclusive hizo que me echaran del colegio. Pero, huevón, era que Ante, dejarse crecer el pelo y ponerse una pero no areta, era, no, pero pero esa no era la era eso, no, rebeldía. no. Pero ahí entonces estás subestimando porque vos no me conociste en esa época. Era una rebeldía ante el orden que ellos ofrecían. No era solamente una cosa de moda. Era decir, el orden que usted me está ofreciendo no es lo que yo quiero. Y fue una pelea que tuve yo con la institución hasta que me echaron. Y me sacaron como lo que pasa aquí cuando el juicio al final. Y me dicen, listo, usted no quiere estar en el orden, váyase. ¿Y qué pasó? Para yo poder volver a entrar al orden me tocó motilarme y quitarme la areta y decir, bueno, entonces hágale y siga su camino. Entonces ahí es, si nosotros sí venimos de una parte rebelde, aparte nosotros somos hijos de gente de los 60 y de los 50 que también tuvieron el movimiento hippie, que también fueron parte de esa contracultura. O sea, Pero, nosotros sí pero lo yo, tuvimos. pero yo creo que en Colombia se vivió muy distinto. Pues la prueba es que las letras que llegaban en los 60 a Colombia no llegaba a la letra original. O sea, Colombia, el famoso Club del Clan, que todas las mamás de uno decían, ay, el Club del Clan y Oscar Golden, y como eso fue maravilloso, y no sé qué, vos vas a escuchar las canciones del Club del Clan y eran canciones infantiles. O sea, cogían una canción de Elvis Presley y la volvían la gallinita Josefina, o ahí viene la flaca, o canciones que tenían connotaciones de verdad intergeneracionales, de rebeldía real. A Colombia no llegó eso. En Colombia uno no se rebelaba de la misma manera. O sea, nosotros no sentimos la bota de la generación de arriba como la sintieron Sí, en Lo Inglaterra que, o en lo que Estados pasa, lo que Unidos. pasa es que, por ejemplo, en el caso de Álvaro, sí fue criado por un papá que estuvo en el mundo. Sí, Ese pero Por punto lo que eso, está sí diciendo, tiene bastante de hippie. lo que está diciendo Benny es que, digámoslo, yo creo que son excepciones, yo no creo que era la regla total. Y segundo, pues nosotros decimos que es que Ancón fue pues una locura, pues, pero es que Ancón, no o sea, eso es una huevonada al lado de lo que pasó en el y no resto del tenía la Claro, mundo. connotación claro, pero simbólica. también la realidad social de nosotros era muy distinta. O sea, nosotros veníamos de una violencia política, de una violencia de las Sí, chusmas. Nosotros no hemos parado de tener violencia desde hace 200 años. No, Entonces, y la realidad había, de nosotros, contra lo que nosotros nos rebelamos es una cosa muy distinta. O sea, vos no no, puedes pelear pero en el Colombia había sistema. motivo. O sea, había motivo, había autoritarismo, había que mutilar a los peludos. O sea, nosotros teníamos los mismos motivos que tendría un inglés o un estadounidense, pero no lo registrábamos. O sea, el colombiano joven en los 60 o en los 70 no se sentía apabullado por esa, o sea, sí, trataba de mostrar su rebeldía y que soy muy loco, pero vos ibas a una fiesta, cuando uno estaba chiquito, que uno iba a un baile, a una fiesta interfamiliar, no había una división intergeneracional. Tíos, primos, sobrinos de todas las clases sociales, todo el mundo se revolvía y todo el mundo era amigo. Esta gente sí vivió una pelea de clases sociales, como se ve en la sociedad de los poetas muertos, pues de generaciones. Vos ves que ujú. era irreconciliable, no se podía hablar en la cocina del papá con los hijos. Nosotros sí, uno sí tenía de, la pero, represión de, y tenía la autoridad, pero también había chiste, también era Pero, otra pero cosa. depende de qué, porque cuando vos eras distinto, a vos también te excluían mucha parte de la sociedad. A mí cuando yo traté de ser parte de la defensa civil, a mí no me dejaron porque tenía el pelo largo, porque tenía Claro, areta. claro, Cuando claro. nosotros empezamos Rescate Antioquia, a mí me tocaba esconderme el pelo en una gorra cuando teníamos proyectos afuera con la gente.
Sí, sí, no, es que Entonces no era tan motivos fácil. había. No, no, motivos había. Pero nosotros no lo leíamos como una pelea generacional. Y yo creo que no solo nosotros, los de los anteriores a nosotros. O sea, los peludos marihuaneros del 74, 76, ellos estaban siendo rebeldes contra el sistema en general, pero no contra el papá propiamente, o no contra el rango generacional propiamente. Ellos creían que se iban a volver esos papás a la larga inevitablemente. En cambio, en el Reino Unido y en Estados Unidos ellos no querían volverse esa gente. Que es un poquito distinto a lo que le pasa, por ejemplo, a los países que tuvieron dictaduras muy radicales como Chile o como Argentina, por ejemplo, que ellos tienen otra historia distinta. O sea, ellos tienen música dedicada a la dictadura o a la contradictadura, ¿cierto? Y Brasil también tiene lo mismo y tienen cine dedicado a eso. Nosotros hemos sido como medio planitos en ese sentido. Por eso digo yo que esta película tiene como una connotación distinta para nosotros. Lo que decía Álvaro es muy cierto. Nosotros la vimos y entendimos algunas cosas y nos parecían bonitas las gráficas y la música era una putería, pero yo creo que hoy uno la ve con unos ojos completamente distintos y uno dice, pues Total. pucha, madre, eso es otra historia, tiene unas connotaciones y creo yo incluso que a mí me parece más pesada hoy que cuando la vi la primera Claro, vez. Era claro. mucho más light en ese momento. Yo creo que ahora la veo y digo, ay, pues puta, esto Es es que, muy profundo. es que Porque es que la uno en ves esa más época vigente. entendía el 5%. O sea, Ujú. vos en esa época entendías las gráficas si acaso y no entendías nada más. Y ahora uno entiende tanta cosa, uno empieza cada cosa que uno analiza le encuentra 100 simbolismos distintos y te abre puertas para analizar otro tanto de cosas. ¿Sabes? Una To- cosa que me parece muy tesa de la película, que en todas las situaciones que el man, o sea, en la película le van mostrando a uno como toda la vida del protagonista y el tipo pasa por la vida pública, por el amor, por el trabajo, encontrarse la autoridad, el ejército y todo. Y me parece muy teso que en cada una de esas etapas el niño interno siempre está presente. O sea, él por más que sea un adulto muy teso, drogas, plata, amor, lo que sea, él vive una ruptura con la novia desde el punto de vista del niño interno. O él vive la relación con la autoridad desde el punto de vista del niño interno. La mamá, niño interno. Eso me parece muy teso, porque Pero es así. ¿quién se, o sea, Pero la porque cosa ahí nunca es, maduró, porque nunca pudo No, el madurar. niño interno está ahí siempre. No, pero él Aún nunca la pudo gente superar, madura. él nunca pudo superar su niñez. O sea, él no es un adulto sano, él no se vuelve un adulto sano. Él es un niño que es en un cuerpo de adulto ¿no? con todos los problemas del niño, pero Pero eso es lo es que como somos los lo que adultos, no. no Consígame un adulto, necesariamente, pues, que no no, tenga. no, o Traumas. sea, O sea, no, todo el, a vos te deja la novia y hasta ahí llegó el adulto. El día que te deja vos- la novia por la noche, ahí no hay adulto. Ahí está el por niño eso, interno pe- postrado pero en todo la depende almohada. de cómo hayas vos madurado tu vida y cómo hayas pasado los procesos. Él muestra ahí que él no pasó nunca los procesos. Ah, Él sí, no pasó la muerte él- de su papá, él no pasó claro. la autoridad de su mamá, no pasó la autoridad del colegio, no pasó el Pero en hecho la vida de... real es así. Mira, por ejemplo, pues, por ejemplo, en mi caso, pues mi papá sí vivió con mi mamá toda la vida y nunca me abandonó ni nada. Pero todos tenemos amigos que tienen herida de papá ausente. Mm. Y vos estás hablando con ese amigo y tocas el tema y vos ves que el niño llega de una. Al pelado lo abandonaron a los 4 años. Vos tocas el tema, ahí mismo el niño de 4 años llega y empieza a conversar con vos. Por eso, y es un La tema herida que no ha no se sido va. sanado. No, hay gente que sí sana las heridas y las cierra. Todo Yo va en creo que la aún forma en si la lo que... sanás, ese niño va a estar ahí. Por adulto que seas y por bien que manejes el trauma. A vos te dejó tu papá a los 4 años y vos vas a hablar de eso a los 45 y ese niño se sienta ahí. Estoy No de hay manera de acuerdo. vos decir, yo abandoné a mi niño, yo ya superé esto. No, señor. El niño está ahí. En cada novia que conseguís está el niño, por adulto y maduro que seas. Depende de la persona. Yo creo que uno sí Mm. tiene forma de sanar y solucionar sus Oh, conflictos seguro. internos. Debe haber manera de que el niño interno Y de eso, sirva para que madures, pero que de hecho, aniquiles al niño como un triunfo, no creo. de hecho, los psicólogos viven de eso, de sanar esas heridas que Sí. vos has tenido en tu vida. Y yo Y creo que yo es posible. O que le viven iba a de no decir sanarlas. que iba a romper una daga siempre sobre un tema que a mí me parece muy importante y es que definitivamente no hay nada como el rock inglés para mí.
O sea, yo creo que los gringos han hecho un montón de cosas y en el resto del mundo pues se habrán hecho y el rock argentino y todo, pero es que el rock inglés tiene unas connotaciones en Pink Floyd, en YouTube, en los Rolling, pues o sea, en los Beatles, que es un escaloncito arriba de lo que pasa en el resto de la música, incluso de la música universal, creería yo. O sea, yo creo que un país que además cuenta tantas historias a través de la música y de que además son los dueños del rock realmente, pues yo creo que hacen una cosa que es muy tesa. O sea, Pink Floyd está un escalón arriba de cualquier otra cosa en Es, cuanto a es la, música. es la gente que duró con el número, duró una canción en las listas como 14 años fue, en los primeros 50, ¿sí? que Sí, es un récord que eso no lo va a superar nadie. Bueno, los Beatles, el álbum blanco estuvo en listas de vendidos por décadas, pero lo que pasa es que ellos tuvieron conflicto, o sea, y ellos no solamente tuvieron el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, que lo vivieron tan en la cara, sino que también sí. ese conflicto que ellos tuvieron con Irlanda, con Escocia, con todos los de arriba, también se refleja. Entonces, que no ha estado en este lado. Y por eso decías vos, refiriéndote al rock en Argentina o al rock en Chile, que ellos también tuvieron esas dictaduras que les han dado como el tema. Y por eso es que a nosotros, el tema de nosotros ha sido más narcotráfico que otra cosa. Sí, total, pero independiente de eso, musicalmente, porque además uno no entendía que YouTube era tan político cuando lo empezó a oír. No nos importaba mucho, ¿cierto? Pero musicalmente son superiores. O sea, yo creo que esos 10 grupos importantes del rock de inglés están vuelvo y repito, en un escalón muy encima de Clash, los Rolling, YouTube y Pink Floyd, solamente bueno, y los Beatles, haciéndole honor a Jaime, yo creo que están muy por encima, pues muy por encima, musicalmente hablando, storytelling hablando, o sea, en todo sentido. Y tiene razón, es parte de la historia, pero también hay un tema ahí musical. Bueno, y Queen también, además, o sea, Oíste, son ¿dónde vieron ustedes esta película por primera vez y en qué condiciones? No, no. Seguramente en un Yo en VHS, Betamax, yo en en un Betamax, Betamax. eso. Y ¿Con aparte que esa quién? era de esas, ¿Acompañado de quién? era de esas ¿Cuántos años películas que tenía? vos tenías que esperar porque todo el mundo la estaba alquilando y nunca llegabas. Yo creo que yo la alquilé en Betavido Río Claro. yo envidio En, variedades, ¿Y con quién la vieron? ¿Solos o con alguien? yo solo. yo solo también. Yo solo, yo la vi solo. No ¿Sabe, recuerdo. sabe cuál nos faltó en la lista que hicimos al principio? La naranja mecánica. Como de Mm, ese estilo que películas es bravas. sí, Esa es brava brava por en todos los sentidos. en todos los sentidos, pero muy parecida a The Wall. Tiene muchas cosas muy parecidas a The Wall en la historia, en la Pero es, locura, pero es que en lo psicológica. la violencia de esa es mucho más brava. O sea, cuando Y entran a la natural, casa del vecino y lo agarran a patadas y después violan a la señora, sí es muy Sí, bravo. sí, ¿viste? sí. Y Natural Born Killer. Natural Born Killer También. ¿Es en serio? también está en ese listado. Es También. dura de Siendo ver. más Hollywood que otra cosa, pero sí es muy Pero brava es de muy ver. bravo de Sí, ver. yo metería en esas psicológicas locas a Transpotting, por ejemplo. Transporting también es Sí, muy dura. Ese también Trans- es denso. Esa Transpotting yo estaba es, pensando en esa esa es sí, difícil de ver. por eso, pero es que estas películas le revuelcan a uno por dentro, o sea, uno sale como, pues, o maluco, aburrido, como pensando, y pues, puta, Es depresiva. es A depresiva. mí me molestaba, yo cuando Pero la vi es la que, primera vez chiquito, pues adolescente, me molestó por eso, porque yo llegué contento y me paré destruido. pero ¿Cuál es que está? La pared. Sí, la música claro, de toda esta música de este álbum es completamente depresiva. Y yo creo es que muy casi en depresivo. general toda la música de Pink Floyd, yo no sé, pues, Pero los temas no son depresivos en sí, lo hace No, ver a No, uno, lo hace en cambio a pensar, mí está bien, esta, pero la cadencia y la sí, sí, desesperanza es del eso, man, es eso. no, no se Es eso. acuerdan que pero ya después verla esta Gilmour vez, sacó The Division Bell después, que era un disco súper esperanzador, precisamente para eso, para matar como el concepto que teníamos de Pink Floyd depresivo. Pero él después dice, no, venga, y sacó The Division Bell, y The Division Bell era un disco súper esperanzador, antes todo lo contrario. ya se vieron el pequeño videíto que está rodando por ahí del villancico de la India.
de Ringing Bell, se los tengo que mandar. Es la cosa más feliz del mundo. Se los mandaré Ah, ahorita. no, pero no, eso no. No Mándelo vale la pena. y antes de colgar tenemos que decir que yo estoy muy feliz de ver a 31 minutos en el momento en el que está en el Tiny Desk. Me parece la cosa más mágica del mundo. El que no se lo haya visto, por favor, véase lo que es absolutamente bestial. Bestial. O sea, Me vi el de Carlos Vives, el Tiny Desk de Carlos Vives. no, véanse el de 31 minutos, que es una cosa brutal. O sea, es absolutamente brutal. Bueno, hoy estuvo denso el programa. Oigan, recomendada entonces, sí, hay que vérsela. Total, Es una total. película. Y al que crea que la entendió, fue que no se la vio No, pero es bien. que Vuelva cada a quien la ver. va a entender, Cada quien va a cada quien entender la va a más No, no, entender distinto. con su conocimiento y sus vainas. Ya, o sea, definitivamente. la entendió. Y No, luego no, vea, hay que verla ahora otra vez. Para mí fue un descubrimiento no, fantástico. claro, claro. Fantástico. Y si la vemos en 20 años más también la vamos a ver diferente. Seguro, seguro, pero hay que vérsela. Acuérdense Si que es estábamos capaz. haciendo hace unos días la listica de las películas que hay que verse por cultura general. Yo creo que esta es de esas de cultura general que hay que tener Sí, chuleada sí, por vérsela y lloren. y Y también Mauro, bien muy sexy densa estos pelos blancos aquí por los lados. Estoy Muy como ganador, George muy Clooney. ganador. Muy bien. Sí, sí, Muy sí. bien. Ahí les dejo. Ya Señores. veo. bueno, todo bien. Chao. Chau, chau.